Muy buenos días desde el foco oscuro. Bueno, comenzamos, estamos hoy a 17 de abril del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy recordando a Benedicto III, que fallece en el año 858 y que había sido papa pues, en los años 855-858. Continuamos con acontecimientos, tenemos acontecimientos muy interesantes que contar, con el fallecimiento también de Alan García, que fue presidente de Perú del año 1985 a 1990 y luego lo fue otra vez de 2006 al 2011. El asunto es que luego cuando volvió a Perú entró una serie de disputas de soborno, le acusaban y al final el 16 de abril pues le ordenan, el Poder Judicial le ordena detener y bueno, pues se mete en la habitación y se pega un tiro y se suicida cuando ve un poco la situación. Pues el 17 de abril a las 6:27, el 17 de abril de 2019, conocida la orden de detención preliminar, un representante público lo acompañó y bueno, se metió en la habitación y se quedó ahí, se disparó y luego murió al poco tiempo. Bueno, seguimos con las capitulaciones de Santa Fe, estas se producen en 1492, por ellas pues las firman Isabel y Fernando por un lado y Cristóbal Colón por otro, y con él se concede a Colón el título de almirante, virrey, gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida. También se le ofreció un diezmo de todas las mercaderías que hallase, ganase, hubiese en los lugares conquistados. Le daban mucho poder estas capitulaciones a Colón, luego veremos que no se terminan de cumplir exactamente. Bueno, en 1521 tiene lugar la Dita de Worms, entonces comparece Lutero en la Dita de Worms, es muy famosa esta comparecencia. Él llegó a la Dita el 16, el 17 comparece, entonces le enseña unos libros, le dicen que si son suyos, dice que sí, y luego le preguntan si se mantiene sus tesis o se retracta, y dice que se lo tiene que pensar. Y luego 2 días después, uno o 2 días después, sale y dice que él solo se retractaría si se lo demuestran con la fe o con las escrituras. Bueno, pues muy famosa, también un momento mundial muy interesante e importantísimo, porque era un poco cuando arranca la reforma, Lutero no se retracta, muy importante. Él ya había sido excomulgado antes de todas, llegó a la Dieta, había sido excomulgado el 3 del 1, 3 de enero de 1521. En 1895 tiene lugar el Tratado de Shimonoseki. Con este se termina la Primera Guerra Sino-Japonesa, que había desde el 1 de agosto de 1894 al 13 de febrero de 1895, y como consecuencia de este tratado Japón se queda con Taiwán y con el protectorado sobre la península de Corea. En 1917 tiene lugar, ya lo comentamos ayer, el día anterior había llegado Lenin a Leningrado, bueno, en ese momento era Petrogrado, y en el día siguiente en el Palacio de Taure, donde están reunidos los socialdemócratas, se exponen las tesis de abril. Y bueno, como digo yo, las cosas como son, hay que reconocer que son unas tesis que son muy claras, muy claras, muy claras. Él dice que no se colabora, que no va a apoyar a la dictadura burguesa, que no va a apoyar la continuación de la guerra, que hay que tomar el poder. Él pone patas arriba al partido porque prácticamente él estaba solo, Kollontai parece ser que era la única persona importante, era una mujer que la apoyaba. Trotsky le va a apoyar, pero Trotsky era menchevique, y bueno, y Kamenev y Stalin, que en ese momento son casi los máximos dirigentes del partido bolchevique, pues están un poco por mantener la línea más de colaboración con el gobierno, pero él llega allí y las mantiene. Esto es muy importante, porque sin igual esta aparición de Lenin, igual la revolución rusa hubiera cambiado la historia mucho. Bueno, en 1946 se produce la independencia de Siria. Bueno, más que la independencia, se produce ya la salida del último soldado francés de Siria. Siria llevaba prácticamente independiente pues desde hace unos poco tiempo antes, pero bueno, ya era independiente, y prácticamente la salida del último soldado francés es lo que ellos celebran como la independencia, el 17 de abril de 1946. Bueno, vamos en 1961 con otro hecho muy histórico muy importante, que es el desembarco en Bahía Cochinos. Y aquí tenemos esta canción de Silvio Rodríguez, de Playa Girón. De hecho, sí, pues el 15 de abril habían bombardeado unos aviones americanos con unas insignias cubanas, algunos aeropuertos de Cuba. Y luego el día 16 le había hecho una alusión, evidente panfleto, por esto lo cantaba Silvio Rodríguez y va sobre palabras como trota cubana de pesca en Playa Girón. Pues sí, el 16 pues hace una locución Fidel Castro y en él ya declara el carácter socialista y marxista de la Revolución Cubana.
Y entonces en el 17 tiene lugar el desembarco en Playa Girón y Playa Larga, pues de 1.200 hombres, pues más o menos entrenados por la CIA, mezclada la CIA por dentro y tal. Y el 18 tiene lugar la contraofensiva y ya el 19 pues ya la situación de esa gente es desesperada y se rinden. Y entonces, bueno, pues toda esta historia de Playa Girón, que querían invadir Cuba y les salió no invadir Cuba, sino mandó una serie de cubanos exiliados que reconquistaran un poco, como había hecho Fidel Castro y Che Guevara, pero verdaderamente no llegó a nada y fue un chasco de mucho cuidado para Kennedy, las cosas como son. En 1969 se produce otro hecho muy importante, bueno, no muy importante, pero bastante significativo. Este es el caso de Checoslovaquia. Relevan a Alexander Dubček, que era secretario general del Partido Comunista y presidente, creo también. Y bueno, lo hacen presidente, él había sido presidente desde el 5 del 1 de 1968 había sido secretario general. Aquí hay que poner un poco que del 21 del 8 de 68 al 20 del 9 de 1968 había tenido lugar la invasión de Checoslovaquia, pues no declarada por parte de la Unión Soviética y otros ejércitos del bloque del Este. El único que no participó fue Rumanía, me parece. Y entonces él, pues bueno, a él lo llevan a Moscú, hace ahí unas declaraciones en Moscú y luego, bueno, ya ya en el 69, pues en el 16 de abril lo cesan, le hacen presidente de la Asamblea Federal de Checoslovaquia, que es un cargo, y luego ya prácticamente lo pone prácticamente de jardinero, un poco. No sabe muy bien qué hacer porque es una figura importante. Luego fue presidente otra vez ya con la democracia en Yugoslavia de 1989, del 28 del 12 de 1989 hasta el 25 de 6 de 1992, que murió en un accidente de coche. Pues bueno, pues le cesan un poco, aquí tenemos un poco el libro. Es muy interesante la historia de Checoslovaquia, porque Checoslovaquia prácticamente ha sido el único país donde han ganado los comunistas unas elecciones. Por todos los demás sitios han llegado de otras maneras. Y ahí, bueno, también fue un medio golpe de Estado, pero habían sacado muy buenos resultados. Y quisieron hacer una revolución, un socialismo pues, humano, con rostro humano, porque hubiera libertad de prensa, que hubiera una serie de mecanismos que podían haber avanzado el socialismo. Pues igual sí, igual no, como son. Después de esto, prácticamente todos los intelectuales que había en el Partido Comunista, ya se fueron muchos con la invasión de Hungría. Después de esto, prácticamente se fueron todos. Y es muy importante, por un poco lo que pasó en Checoslovaquia, la primavera de Praga famosa, y que no llegó a más y prácticamente el socialismo se quedó muy agotado con esto. Bueno, en 1975, otro hecho importante para el socialismo, el triunfo de los Yemenes Rojos en Camboya. En todo el mare magnum que fue la guerra de Vietnam, pues en Camboya al final, los Yemenes Rojos cogen el poder y montan una terrible, porque lo que hacen es hacen una especie de revolución, llevan a la gente a vivir al campo, la sacan de las ciudades. Dicen que hubo entre 1,5 millones y 3 millones de muertos en Camboya, pues a nivel proporcional prácticamente el mayor genocidio que ha habido en la historia, las cosas como son, el mayor genocidio a nivel proporcional. Fue terrible, fue un cuarto de la población, una especie de locura. Ha influenciado un poco una mezcla entre lo que era la revolución china, la revolución cultural, bueno, un caos, un acabose. Bueno, fue terrible. Bueno, en 1982 se hace el Acta Constitucional de Canadá de 1982, porque bueno, prácticamente la independencia ya la tenían, pero ya la terminan de sancionar un poquito más. En 1986 acaba la guerra de los 305 años, ¿sí? Nada más y nada menos. No había disparado ni un disparo, pero había una vida. Pues sí, esto ocurrió pues, durante la época de la guerra en Francia, en Gran Bretaña, entre el Parlamento y el rey. Pues parece ser que los holandeses declaran la guerra a unas islas, porque no podían declarar a la Gran Bretaña por la mayoría parlamentaria, sino a la Gran Bretaña monárquica, y le declaran una guerra. Y bueno, esa guerra nunca se firmó la paz. Y entonces alguien pues dijo, bueno, pues siguen en guerra y tal, esto es un mito. Y no, era verdad. Entonces, pues bueno, pues mandan allí al embajador allí, y entonces el embajador pues firma la paz con alguien de las islas y saca la guerra de los 305 años. Guerra poco cruenta, pero bueno. Joder, cosas de historia. Bueno, y hablando de historia, pues los tronos famosos, pues en 2011 pues se hace la primera emisión de Juego de Tronos, la cadena HBO. Seguimos un poco con el descubrimiento del planeta Kepler. Pues sí, en 2014 descubren el planeta Kepler, que está aquí al lado, a 492 años luz solo de aquí, pero parece ser un planeta muy parecido a la Tierra, un poquito mayor, pero muy poquito mayor, y se dice que podía haber vida. Pues fíjese, 492 millones de años luz, no hay que correr ni nada para llegar. No, 492 años luz, pero son muchos. En 1154, pues empezamos un poco con nacimiento, nace el rey de Navarra, que sería Sancho VII, porque gobernó 1194-1234, Sancho el Fuerte le llamaban. J.P. Morgan nace en 1837, este era un banquero.
fue fundador de la General Electric, también de la US Steel, o sea, la corporación un poco americana del acero. Y bueno, parece ser compraba empresas con problemas, las reestructuraba. Pues bueno, parece ser cuando falleció en Roma, en 1913, Wall Street cerró un día, que solo lo hace cuando cierran los presidentes. Fue una persona muy importante, muy rica. En 1867 nace María Guerrero, por esta actriz, iban a Madrid, el Teatro María Guerrero, por estar su nombre puesto. Pues además lo llegó a tener ella, pues controló, aparte de actriz teatral, pues ella dio muchas giras y luego tuvo también compañías de teatro, entonces se arruinó incluso, pero bueno, y fue a Francia, y luego hizo muchas obras de teatro y también le hicieron muchas obras, porque ya tenemos aquí una obra que la hacen con 10 años, ¿sí? Esta la pinta Emilio Sala, con 10 años, y aquí haciendo de Doña Inés, un papel muy famoso que la encombró mucho, pintada por Madrazo, y aquí pintada por Soyrolle, como la Dama Boba la tenemos. Pues una gran actriz española del teatro. En 1891 nace José Enrique Varela, fue militar, fue político, fue ministro del Ejército durante los años 1939 y 1942, pues sí, en la Segunda Guerra Mundial, una época muy interesante. William Holden nace en 1918, este es un actor, pues sale en El Crepúsculo de los Dioses. Traidor en el infierno, con esa consigue el Oscar a la mejor actuación en 1954, parece ser que además no la quería hacer, porque no gustaba el papel, era de una persona muy cínica y no la quería hacer, y luego ganó el Oscar. Luego sale en Sabrina, en la famosa Sabrina del Bogart, y luego en El Puente sobre el Roncai, en Grupo Salvaje, está muy bien, Grupo Salvaje, un peliculón de... En 1919 pues nace pues esta mujer que nos trae este canto tan característico suyo, esa voz arrastrada. Pues sí, Chabela Vargas nace, que canta con Sabina, canta aquí con Lucrecia, canta con Armando Manzanero, con Ana Belén, esta gran cantante mexicana que nació en Costa Rica, en San Martín, y se fue a México a los 17 años. Pues bueno, consiguió pues, el apoyo de Almodóvar, el que se quiera entrar con el lejano, sus canciones ayudó mucho, y en el 94 cantó en París. Verde, llorona, picante, pero... Hay que reconocer que tiene una manera muy peculiar de cantar. Yo creo que aquí quería todavía un poquito más entera. A mí me gusta ya, cuando está ya al final, le cuesta un poquito. Pero bueno, en 1946 nace Ángel Casas, de ser un periodista muy interesante, porque este empezó en Popgrama, que era un programa que estaba muy bien, sobre música un poco alternativa, en la cadena de televisión, hizo Musical Express. Y luego estuvo en la TV3 catalana, 1984-1988, en Ángel Casas Show. Y luego hice Un Día es un Día, que era un programa muy curioso, que entrevistaba, era muy fresco, hacía una entrevista muy curiosa, y al final había un striptease, bueno, pues la época de los 80 que se puede hacer un poco de todo, y luego pues le siguen tal cual, los unos los otros, esto es lo que hay, pero bueno, uno es un día, es un programa que estaba muy interesante, a mí me gustaba mucho, era un presentador muy fresco, hacía las entrevistas muy frescas, muy interesantes. En 1946 nace George Kohler, este es un biólogo, fue Nobel de Medicina en el 84 por trabajar en el sistema inmunitario y la producción de anticuerpos, sí. En 1957 nace Antón Reisa, pues yo me acuerdo mucho de él porque le tengo su canción más famosa es Galicia Caribe, que no es esta. esta ya luego la contentamos. Esta pues hizo la de Galicia Caníbal, fai un sol de carallo, vía accidental, o tengo filete, a negro no le vale. Pues Los Resentidos, que cantaba con Los Resentidos, y claro, la canción la sacó en 1986, yo estaba haciendo la mil en Galicia todo el día oyéndola. Luego hizo más cosas, porque hizo programa de María Alvíos, una serie de televisión en la televisión gallega, que fue cuando empezó a emerger Luis Tosar. Luego ha hecho películas, El lápiz del carpintero, con Luis Tosar, Hotel Tívoli, que también creo que sale él. También un libro, La historia del rock and roll, todo un personaje, creo que fue también director de la ERGAE. Entonces seguimos por aquí, vamos acabando ya con nacimientos. Ordoño, pues bueno, uno de Pedro, pues que nació por ahí, creo por ahí. Seguimos un poco con nacimientos, con Victoria Beckham, pues que es la última que tenemos hoy en nacimiento, pues sí, la que cantaba esto con los Spice Girls, y que bueno, fue cantante, diseñadora de moda, y bueno, pues que eso, pues se casó con David Beckham sobre todo, entonces ya era Victoria Caroline Beckham, porque se casó con Beckham, y bueno, pues está la especie, huele, que es lo que queremos. Pues bueno, pues con esto queremos pues, que ustedes me sigan siguiendo en El Foco Oscuro, y que mañana nos vemos. Hasta mañana y muy buenos días desde El Foco Oscuro.